El título dado aquí es La primera visita. Génesis 42. ¿Ya llegaron todos? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Les prestamos una? Bueno. Comenzando aquí en el versículo 1, dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron al rostro a tierra. Y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló esperadamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver a lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que quede preso en la casa de vuestro cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y los aprisionó a vista de ellos. Señor, gracias le damos, Señor, que su Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas y confirma su palabra, Señor. Es el Espíritu Santo, Señor, que a través de su palabra nos da dirección. Y es lo que pedimos en esta mañana, Señor, que usted nos vaya a hablar a través de su palabra, tanto su Espíritu Santo, Señor. Pedimos, Señor, que se pueda mover en nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, por todo aquel que tiene su deseo de venir y no pueden venir. Esté con ellos en este día, Señor. Déles aliento. Pero nosotros que estamos aquí, Señor, que podamos responder a su palabra, a su enseñanza, Señor, y lo que usted nos trae ante nosotros, Señor. Nos da la oportunidad, Señor, de corregir nuestras vidas, de arrepentirnos de nuestros pecados y arrimarlos más a usted. Señor, gracias. Gracias por nuestra salvación. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Y también pedimos, Señor, por las obras que apoyamos, tanto Tecate, Pastor Mando, Señor, Tu Vuelta en Cristo en Manadero, Señor,
pidiendo por ellos en este día, Señor Pastor Martín ahí y Señor Pastor Jerry Brown. También nos recordamos a Rafa que está allá en Ensenada, Señor, pidiendo por él y todas las obras que están llegando ahí, Señor, que él siga trayendo hospitalidad, Señor, a estos diferentes iglesias que están ahí. También pedimos, Señor, por Pastor Rubén Elander, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Aquí continuamos viendo la historia de la humanidad a través del libro de Génesis. Hemos visto que es el libro de principios, muchos principios, pero aquí seguimos viendo la vida de José. Y Dios cambia el enfoque de la vida de José y ahora se la pone a sus hermanos. Sus hermanos, si recuerdan, ellos eran los que habían pecado contra él. Lo habían vendido a José en la esclavitud. Y vamos a ver aquí a través de este estudio cómo Dios obra en los corazones de ellos y cómo obra en ellos para corregir una situación. Veremos cómo Dios usa la conciencia de ellos para traer corrección a estos hermanos y también proteger el futuro de Israel. Ahora, nuestra conciencia nos da testimonio a nosotros mismos, a lo que Dios ha revelado en su palabra. Él nos ha dado, podemos decir, el estándar. Y el estándar es su palabra, es la base, es el nivel, es el modelo de la vida. Y todo esto se encuentra en su palabra. Las respuestas de la vida están en la palabra de Dios. Amén. El mundo, fíjate, el mundo trata de callar o cambiar la norma, ¿no? Ellos dicen, no, pues todos lo hacen. Y si nosotros aún recibimos o caemos en esta actitud, entonces uno piensa que la norma cambia. Pero más bien dicho, el nivel de la norma ya no es lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, uno comienza a medir, dice que la norma ahora, porque la ha cambiado al estándar de lo que Dios ha dicho, ¿no? Comienza a medir a través de qué, con sus propios pensamientos, sus ideas, hasta su propia conciencia. No, es que yo pienso, pero es que yo digo, no, es que yo le entendí así y uno comienza a cambiar la norma de lo que Dios ha dicho en su palabra. Fíjate, 1 Timoteo 4:1-2 dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y habla esto, fíjate, la conciencia ha sido cauterizada y quiere decir que en realidad ya no tienen ya no tienen conciencia, o la conciencia está muerta o la han perdido. Por eso le pueden poner un nivel nuevo al estándar de lo que Dios ha dicho. Si este es el caso, ¿no? Hemos perdido el nivel de la moralidad que es el estándar. No, pero es que yo pienso que está bien. Para mí está bien, allá tú. Y eso no es como Dios nos ha creado. El estándar es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el estándar? La palabra de Dios es el estándar. Muchos, y nada más este lado agarró lo que se está diciendo aquí. Pero sí, es la palabra de Dios. Fíjate, muchos hoy en día simplemente dicen, no, pero es que mi conciencia no me molesta. Yo no me siento mal de lo que estoy haciendo y estando en pecado. Y no se sienten mal de lo que están haciendo o viviendo en pecado y no se sienten mal. Mi conciencia no me molesta. Y es posible, fíjate, que la conciencia de ellos ha sido cauterizada. Están desensitados al pecado y lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros necesitamos entender que esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Amén.
La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y no es lo que sientes o no sientes. Esos son sentimientos. Deja eso a un lado. No importa lo que uno sienta o no sientas. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Amén. Entonces, el decir, la conciencia no me molesta, en realidad, es que yo no me siento así o no me siento así. Yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que su palabra dice? Dios usa la conciencia de estos hermanos para traer corrección. Fíjate ahí Génesis 42, el versículo 28. Fíjate lo que dice. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y él lo he aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Oh, de repente se les despertó la conciencia, ¿verdad? ¿Qué es esto? Hasta culpar a Dios. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Wow. Es con este entendimiento que Dios puede despertar esa conciencia. Fíjate. Vamos a ver 4 puntos aquí en esta mañana. El primer punto, necesidades, versículo 1 al 5. Segundo punto, palabras ásperas, versículos 6 al 16. Encarcelados, versículos 17 al 24. Y al fin, temor y perplejidad, versículo 25 al 38. Comenzando con el primer punto, el versículo 1 nos dice una vez más, viendo Jacob en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Viendo Jacob que en Egipto había alimentos. Entonces nos hace entender que han pasado los primeros 7 años. Si regresamos al capítulo 41, versículo 55 al 57, fíjate lo que dice. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. El hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces esta hambruna era una hambruna muy grande. No nomás en la tierra de Egipto, había crecido mucho y había una gran necesidad. Había comenzado la hambruna, han pasado 100 años cuando Jacob dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿No? Ellos mismos sentían el hambre, tanto como su padre, pero ellos, claro, sabían lo que su padre Jacob sabía. Sabían que no había alimentos, todos tenemos hambre, pero había alimentos en Egipto, allá en aquel lugar, ¿no? Pero ellos, fíjate, no hablaban de eso, callados. Yo creo que hasta preferían cambiar del tema. Y Jacob notó una actitud extraña en sus hijos. Y les pregunta, ¿por qué os estáis mirando? ¿No? ¿Por qué están ahí parados, mirándose unos a los otros? ¿Por qué están de bobos? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Qué traen? ¿Qué traen? Y ellos, yo creo que la conciencia ya les estaba comenzando a molestar. Vendimos a nuestro hermano y se lo llevaron a Egipto. Se mencionaba Egipto. No, mejor no. Vamos a cambiar el tema. No. Ellos se están perdiendo en sus pensamientos, en su memoria. La conciencia les comenzaba a pesar en pensar en Egipto. Recordar la mentira que le habían contado a su padre, ¿no? De cubrir sus pasos por haber vendido a su hermano. No, pero un animal no lo mató. Pero fue la gran mentira que ellos trajeron. La túnica de colores, cubierta en sangre.
Y yo creo que la conciencia les está molestando. Ahora, también tenemos que entender que habían pasado como eso de 20 años desde aquel tiempo que habían lo vendieron a José. Y para este tiempo ellos pensaban que el hermano ya estaba muerto, ya había fallecido. Fíjate el versículo 13, como ellos hablan de él. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está con nuestro padre y otro no parece. Fíjate cómo pensaban de él. Oh, el otro no parece. No sabemos, ¿no? Pero la conciencia, fíjate, tiene su propia manera de sacar a luz lo que ha pasado. Despiertan los temores que tenemos adentro de nosotros. Y ellos, podemos decir, se hacen de oquis aquí, ¿no? El pensar, no, yo no sé. Yo no vi, yo no sé. Y ellos no iban a ser voluntarios en traerle las noticias a su padre. O ser el voluntario, yo voy a Egipto. No, papá, yo voy al mercado. No, ni uno de ellos. Porque ellos sabían lo que habían hecho. El versículo 2 dice: y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Yo creo que todos ellos ahí nada más viéndose uno al otro, ¿no? Chanfles, yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que nos iba a pedir que fuéramos a Egipto. Fíjate, los bendecidos de Dios. Fíjate, no son excluidos de los tiempos difíciles, de las dificultades de la vida. Ellos están sufriendo por hambre, pero al mismo tiempo sufriendo en su conciencia. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Tenían, fíjate, que tomar una decisión para poder sobresalir, para poder vivir. Versículo 3, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Y el viaje a Egipto, fíjate, era un viaje largo, eso de 400 a 480 kilómetros. Ahora, si ya se les olvidaron los kilómetros, 250 a 300 millas más o menos, ¿no? Para que podamos entender. Ahora, era un viaje peligroso y a lo mínimo serían unas 6 semanas de ida y de venida. Y si fueran tomados presos, había mucho que podía pasar en el camino. Entonces, el viaje iba a ser demasiado largo. Quizás a lo mejor ni regresaban. Pero vemos, fíjate, que Dios les dio donde más les dolía, en lo material. Estaban en necesidad. Y hay veces que Dios nos quita cosas. Hay veces quizás nos puede quitar hasta todo. ¿Para qué? Para poder rendirnos a Él. Para regresar a Él. El versículo 4 dice así: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Fíjate, y una vez vemos que se levanta el tema de favoritismo aquí, en Jacob. Pero yo también creo que él ha de haber sospechado algo no está bien aquí. Estos están allá siempre mirándose uno al otro, pensando, perdidos en sus pensamientos. Y no le puedo poner el dedo, pero algo no está bien aquí. No. Me puedo imaginar que cuando dijo esto aquí, no quiero enviar a que vaya Benjamín porque quizás podría pasarle una desgracia. ¿Y qué? Los hermanos viéndose uno al otro, ¿no? ¿Por qué dice papá esto? No. Ellos muy bien sabían lo que venía. Su querido Benjamín, el único hijo que le quedaba de su favorita, la bonita Raquel. Benjamín había tomado el lugar de José a este punto. Pero Dios estaba poniendo un plan de acción. Y se iba a cumplir los sueños de José. Que sus hermanos se iban a inclinar ante él.
El versículo 5 dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Entonces el plan ya va en marcha. Y Dios los sacó de lo que sabían, de lo que conocían. Y ahora ellos eran extranjeros en este lugar, en Egipto. Y ahora no se podían esconder. No se podían esconder. Porque si recuerdan, ellos eran barbones. Eran hombres del campo, apestosos, ¿no? Se bañaban una vez a la semana. No como los egipcios se bañaban todos los días, se rasuraban, no nomás los sábados, pero y se peinaban y se perfumaban, ¿no? Y los egipcios eran muy diferentes a ellos. Recuerda que ellos cuidaban ovejas. Entonces, hombres no se podían esconder. Todos notaban que estaban ahí. Segundo punto, palabras ásperas, versículo 6 al 16. Versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él al rostro a tierra. Se cumplió el sueño de José, pero en parte, porque todavía faltaba un poquito más. Génesis 37, 9 al 11 dice así: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En el sueño vemos que había visto 11 de sus hermanos. Aquí enfrente de él solamente están 10 de ellos. Y a este punto, él ya sabía, él entendía que él iba a ver a su familia una vez más. ¿Por qué? Porque lo que él había aprendido era ser paciente, esperar en Dios, esperar por su plan y su voluntad a su tiempo. No iba a permitir que sus emociones iban a dictar lo que él iba a hacer o no hacer. El versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, fíjate, los conoció, mas hizo como que no los conoció. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de tierra de Canaán, para comprar alimentos. Y han pasado como eso de 20 años. Desde la última vez que José ha visto a sus hermanos. Ahora, ellos siendo mayores que él, entonces ellos no han cambiado mucho. Siguen igual, quizás un poquito más arrugados, pero los puede identificar. Más viejitos, quizás más fellitos, pero ahí los puede identificar. Él tenía 17 años de edad cuando lo vendieron. Entonces él todavía estaba joven. Lo vendieron en la esclavitud. Y les habló ásperamente, con rudeza. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Versículo 8 y 9. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver descubierto del país habéis venido. Fíjate, qué curioso. Qué curioso. Dios lo recordó a José de sus sueños. Entonces Dios está trayendo claridad ¿a qué? A la situación. Y se me hace increíble que Dios, fíjate, verdaderamente, que Dios puede cumplir nuestros sueños, nuestros deseos. Él los puede cumplir. Ahora, no toda mi vida he sido cristiano, fui creado en una religión. Y en la religión tenía una admiración por los padrecitos, porque era niño. Y miraba y pensaba: estos son los hombres que están más cerca a Dios. Estos son los hombres que traen instrucción de Dios. Y me recuerdo de niño,
De niño, fíjate, tener esta admiración por ellos y yo tenía ese deseo de estar cerca de Dios y aún enseñar las cosas de Dios. Desde niño. Y se me olvidó. Esa visión, ese sueño, ese deseo. Pero recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y me recuerdo en los primeros años de mi vida nueva en Cristo Jesús que el Señor me llamó y sabía que iba a ser un pastor. Y aún me hice para atrás, no lo creía. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y yo por qué? Y cuando conocí a mi prometida, le dije antes de casarnos que tenía un llamado, que el Señor me había llamado a ser un pastor y se me quedó viendo. ¿En serio? No. Fíjate, pasaron 20 años y ya ni me recordaba de ese sueño. Pero yo pensé aún que ni se iba a cumplir. Cuando de repente se cumplió. Y yo recordé. El Señor me hizo recordar los sueños y deseos que tenía de niño. Y eso se nos olvida. Y ser una persona que quiere al Señor y quiere traer esa instrucción. Y cuántas veces me pongo a preguntar y a pensar, cuántas veces no nos hemos esperado en el Señor. Cuando Él nos ha llamado, cuando Él nos ha permitido ver algo, cuando Él nos ha dicho, vas a tener esto va a pasar. Y fíjate, José aprendió a esperar en el Señor, siendo esclavo y prisionero por 13 años de su vida. Y aprendió. Durante ese tiempo, Dios lo estaba preparando. Dios tomó 20 años conmigo para prepararme. Pasar por muchas pruebas, muchas dificultades. Algunos no va a ser tanto tiempo y a otros va a ser más tiempo. Pero tenemos que aprender a esperar en el Señor. Es cuando nos esperamos en el Señor, fíjate, que Él siempre nos va a dar su mejor. Él nos va a dar su mejor. Pero si te mueves de antes y no es del Señor, vas a recibir menos de lo que Él tenía para ti, por no haberte esperado. Fíjate aquí, continuamos, vemos el versículo 10 y 11. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Y puedes subrayar ahí, hombres honrados. Somos hombres honrados. Y fíjate, a un hermano le dio risa. ¿Por qué? Porque ya sabe, ¿no? Tenemos que notar lo que está diciendo estos hermanos y se lo están diciendo a su mero hermano. Porque ellos estaban hablando, ellos nada más ven a un oficial de Egipto. No ven a su hermano José. No, pero su hermano José los conoce muy bien, ¿no? Muy bien los conoce. Somos hombres honrados. Honestos, íntegros, rectos, decentes, justos, virtuosos, sanos, morales. ¿Qué? José, mentirosos son. No, si yo mismo los conozco, no saben con quién hablan. Versículos 12 y 13, pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Fíjate, al fin tienen que dar contabilidad a alguien. Ahora, sí, reconocen que son 2 hermanos en total, pero solamente dan cuenta por 11 de ellos. Y otro no parece, ¿no? ¿Cómo que no parece? ¿Qué es? ¿Mago? ¿Tu hermano qué? ¿Se desapareció? ¿No? No parece. ¿Cómo que no parece? No parece porque está enfrente de ti, ¿no? Las palabras que escogen. El versículo 14, 16, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí.
El versículo 16 dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros y si no, vive Faraón que sois espías. Y quizás algunos están pensando, ay José, es muy duro aquí con sus hermanos en hacer esto. No, está movido, la motivación quizás es la venganza o la ira, lo han tomado cautivo y quiere. Ahora, lo que necesitamos entender aquí, fíjate, es Dios está usando a José para traer enseñanza, instrucción a sus hermanos, para poder moldearlos. Porque esta es la nación de Israel que se está formando, ¿no? Y ellos dicen que son hombres honrados, que aman a Dios. Dios va a tomar esta oportunidad para moldearlos. ¿Por qué? Porque dicen hombres honrados. Ahora les estaba dando la oportunidad de comprobarlo. Les ordenó que mandaran solo a uno por su hermano Benjamín, el más chico. Dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos. A ver, vamos a comprobar sus palabras si es verdad o no lo es. Encarcelados, el tercer punto, versículo 17 al 24. Versículo 17, entonces, los puso juntos en la cárcel por 3 días. 3 días en la cárcel. José les está enseñando cómo se siente ser presos. Les dio tiempo para pensar, contemplar sus pecados, que su conciencia les molestara, quizás hasta les hablara, que fueran enfrentados con sus pecados. Este tiempo encarcelados les enseñó una lección. Fíjate, al salir de 3 días, podemos decir, Dios había ajustado la cuenta con ellos, ¿no? La conciencia ya en realidad se les movía debido a sus pecados, porque le habían aplastado la verdad por muchos años. Versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ponte a pensar, fíjate, ellos están contemplando esto, 3 días encarcelados, 3 días juntos ahí, a solas, y se recordaban de su hermano que les rogaba, y ellos que lo ignoraban. No nomás esto habían hecho estos hermanos. Simeón y Leví habían matado toda una ciudad, si recuerdan. Rubén se había acostado con la concubina de su padre. Judas se acostó con su nuera y le pagó como si fuera una prostituta. Entonces había pecado en la vida de ellos. Y Dios no había tratado con este pecado. Y ellos lo habían dejado a un lado, lo habían aplastado. Tenían que enfrentar sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios desea tener una relación con nosotros. Quiere tener una relación personalmente con nosotros. Pero nosotros tenemos que venir a Él y confesar nuestros pecados. Venir ante Él, arrepentirnos. No podemos ignorar los pecados. Fíjate, José estuvo encarcelado como eso de 10 años. Él los ha puesto a sus hermanos solo 3 días en soledad. Un tiempo de estar solos, una oportunidad para que la conciencia tratara con ellos. Y esto es lo que pasa cuando te separas de todos. Versículo 18. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Y subraya en tu Biblia que dice, yo temo a Dios. Fíjate, José les da testimonio. Yo temo a Dios. Estas palabras verdaderamente me hicieran pensar a mí. Fíjate, un gentil, un pagano, y él le tiene temor a Dios.
No, pero yo creo en Él. Pero ¿cómo vives? ¿Cómo has estado viviendo? Y aquí tienes un líder completamente que piensan que es un egipcio. Y dice, yo temo a Dios. Versículo 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Fíjate. Aquí vemos que porque él tiene temor, tema a Dios, tiene compasión hacia ellos. No va a mandar a uno a solas porque mejor que uno se quede. José simplemente está demostrando la misericordia de Dios. Porque él muy bien sabía que era un viaje muy largo y peligroso. Fuera mejor mandar un grupo que mandar a uno solo. Versículo 20 al 21. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Fíjate, fue después del tiempo de soledad, de estar a solas en la cárcel, que reconocieron su pecado. Más bien fueron enfrentados con su pecado. Muchas veces hoy en día uno no tiene el tiempo para ser enfrentado por sus pecados, porque no están pasando tiempo a solas, en soledad. Siempre tiene que haber argüende alrededor de uno. Si no es el radio, la televisión, la computadora, el teléfono, el iPad con audífonos. Pero no tenemos ese tiempo para estar a solas. Los jóvenes, tanto como los adultos, no tienen estos momentos a solas. Si te sales a caminar, si te sales en la bicicleta, si te vas a las montañas y pasas tiempo a solas, la conciencia nos va a hablar. El Espíritu Santo se va a mover. La palabra se te va a levantar adentro de ti. Vas a poder tener una conversación, tú y Dios a solas. Y muchos no hacen esto. Quieren llenar su tiempo con todo. Es más, no pueden pasar tiempo con todo apagado. Porque el silencio, dicen, se oye fuerte. Pero hay veces es Dios que quiere tratar con nosotros. Salmos 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Fíjate, estad quietos. El versículo 22 dice, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. No. Siempre tiene que haber alguien alrededor de nosotros, ¿verdad? I told you, ¿no? Te dije que esto iba a pasar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído estas palabras? No lo queremos oír. Y si no es una persona, va a ser nuestra mente, nuestra conciencia. Te digo, te estoy diciendo. Versículo 23, pero ellos no sabían que los entendía José porque habían intérprete entre ellos. Fíjate, todo esto estaban hablando en el idioma de egipcio. Y ellos no entendían. Pero José entendía todo lo que estaban diciendo.
esta discusión entre ellos tomó lugar ante él. Ellos no sabiendo que él entendía, pero fíjate, José vio que sus hermanos estaban preocupados, que había remordimientos en sus vidas. Se sentían mal. Y él fue tan movido que el versículo 24 dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José verdaderamente amaba a sus hermanos. No era movido por la revancha. Él era movido por amor. Por el amor de sus hermanos. Y tomó a Simeón. ¿Y por qué a él? ¿Por qué a Simeón? Te voy a decir, Simeón era conocido como un hombre muy cruel. Quizás lo estaba permitiendo a él pensarle un poquito más y más profundamente. Porque él era el peor de ellos, podemos decir. Génesis 34, 25, Génesis 49, 5 al 7, podemos leer de la crueldad de Simeón a su tiempo. El cuarto y último punto, temor y perplejidad. Versículo 25 al 38. Versículo 25 al 28 nos dice así. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos, no? Ellos muy bien saben lo que han hecho, muy bien lo saben que se merecen lo peor de Dios, pero fíjate, el corazón pecaminoso no responde a Dios correctamente. Dios muestra su amor, su misericordia, su gracia, y en su amor es como nos gana. Reconocemos que verdaderamente no nos merecemos a Dios. Pero ellos no entienden y no pueden entender lo bueno de Dios. Ellos piensan que Dios les está haciendo mal. ¿Qué? ¿Cuántas veces no has oído a las personas decir, ay, ¿por qué cosas malas me pasan a mí si soy una buena persona? La palabra de Dios nos dice que no hay ni uno bueno. No, pero es que yo sí. Ah, sí, tú, ya entiendo, no. Eres la excepción, ¿no? No hay ni uno bueno. Solamente Dios. Versículo 29 al 36. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Fíjate, Jacob de una manera u otra sentía que estos hermanos, sus hijos, eran responsables de lo que le había pasado a José. Algo no está bien aquí. Algo no está bien aquí. Deja leerte el final aquí en la Nueva Versión Internacional, nada más para cambiar esto. Aquí. Dice, ustedes me van a dejar sin hijos.
José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí y ahora quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjuicia. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, a que yo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces Dios también va a tratar con esto, el favoritismo. Dios va a tratar con todo esto, porque esta es la nación de Israel. Fíjate, Él dice, o sea, nunca podré recuperarme si algo le pasa a Benjamín. Yo me recuerdo de 1 Corintios 10:13. Recuérdense, la Biblia en lenguaje sencillo, me gusta como lo dice. Nos dice y nos recuerda a nosotros, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Dios siempre nos da una salida. Cuando vienen tentaciones, cuando vienen dificultades, aún Él está con nosotros, nos demuestra la puerta. Pero a veces uno no quiere tomar el camino que Dios está mostrando. No quiere detenerse de Él. Increíble. Dios estaba con José. Aquí dejamos la historia por hoy. Vamos a continuarla en el próximo estudio. Pero ¿qué nos podemos llevar de aquí? Anoté 3 puntos de aplicación. El primero es este. La conciencia que Dios nos ha dado es para discernir, pero no permitas que te engañe. Recuerda que su palabra es mayor, que nuestras conciencias estén de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que discernir. Esto es lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo siento o lo que yo pienso. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Este es el estándar. 2, uno puede venir semana tras semana y la palabra de Dios puede o no puede tener efecto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la conciencia o uno mismo la está aplastando y no le da su propio lugar. Tenemos que ser fiel al momento que Dios nos habla. Tenemos que responder. Cuando Él nos dice, no hagas esto, deja de hacer eso, uno tiene que responder. Me arrepiento, Señor, estoy mal. Quiero arrimarme a usted. Es tomar ese paso de fe. Si no lo conoces como Señor y Salvador, es de responder a su amor. Pero fíjate, tercer punto. Te pregunto en esta mañana, ¿necesitas orar que Dios cambie tu corazón? ¿Que Dios te cambie tu conciencia? Solamente tú lo sabes. Yo te digo, arrímate a Él con un corazón abierto y sincero. Y te va a transformar. Te va a cambiar. Porque hay veces uno mismo es el que le pone el stop, el alto a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Nos encontramos en ese momento ahorita que cada uno de nosotros tenemos que responder. Podemos identificarnos y ver cómo Dios mueve la conciencia, a veces hasta la despierta. Si te está despertando ahorita aún el Espíritu Santo, es de responder, de arrimarte al Señor, conocerlo como Señor y Salvador si no lo es. Pero si lo es de poner mi vida en orden y dar cuentas con Él. Amén. Vamos a